Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos también bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5, y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que sea nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía. Envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Hoy, en tu nombre comenzamos, tiene el placer de tener como invitadas, primeramente, a la familia Se Fortalece en Cristo, con mi amiga Elda Vera y su compañera Zenaida Segarra, luchadora, y quien estuvo allí en los inicios de la iglesia de los Mangos, frente a la vinagrera de Guatire. Pero bueno, sin más, demos el pase a la hermana Elda. Así es, buenos días queridos oyentes, aquí estamos para la honra y la gloria de Dios y gracias por esta invitación, dispuestas aquí a apoyar en que todo sea dirigido por Dios y para beneficio de cada uno de nosotros. Muy bien, la hermana Zenaida. Buenos días queridos oyentes, que la honra y la gloria sea siempre para Dios, preparados con ese corazón abierto para ver el mensaje maravilloso que el Señor nos presenta el día de hoy en el repaso de la lección. Oído atento. Muy bien, Elda, tenga el placer, el honor de comunicarse con nuestro Padre Celestial para que entonces dirija el programa En tu nombre comenzamos. Oremos. Querido Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí nos encontramos, Señor, delante de estos instrumentos, de estos controles. Dirige tú como dirigente de este mundo esta programación. Tómala en tus manos, Señor, y cada uno de esos oyentes les transforme sus corazones, sus mentes, y que este sea un aprendizaje para cada uno de nosotros. Gracias por la vida, gracias por la gran misericordia que tienes con nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a los oyentes, cúbrales cualquier necesidad que ellos tengan, y a cada uno de nosotros, Señor, pone ese timón encendido en nuestros labios para que todo sea dirigido por ti, para tu honra y tu gloria. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Ya entrando en materia, Elda y Zenaida, y es que estamos estudiando el repaso de la lección titulado El Génesis. Y esta semana hablaremos nada más y nada menos que de la caída. La semana pasada hablamos de la creación como el primer punto de este folleto tan espectacular que vino en este trimestre, segundo trimestre, abril, mayo, junio. Pero hoy apreciado oyente, estaremos entonces repasando la lección número 2, la caída. Y es acá entonces cuando me gustaría escuchar a Elda. ¿Qué introducción nos podría decir sobre este repaso, Elda? Como tú dijiste, luego de que Dios en los primeros capítulos hizo toda la creación y todo hermoso, dice que todo era bueno. Así que en el capítulo 3, en la caída es como el plan de Dios interrumpido. Hubo una interrupción ahí. ¿Por qué? Porque había algo que tenía que, esos dos seres creados de Dios, que Adán y Eva, tenían que obedecer y desobedecieron. Y a raíz de eso hubo esa caída, hubo esa falla. ¿Ok? Y estando en la presencia de Dios, fallaron.
¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y luego lo vamos a ver más adelante, ¿verdad, hermana Zenaida? Sí, hermana, de verdad, pero ahí también nos demuestra el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque ahí también Él nos da un mensaje de esperanza y vida para nosotros. Excelente, mis hermanas. Y tenemos por acá un versículo para memorizar. Elda, ¿cómo dice? El versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Interesante. En medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia, y es que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Una advertencia bastante pronunciada, ¿no? Porque le dice, de todo árbol podrás comer, pero exclusivamente de aquel que está allá, en aquel lado del huerto del Edén, de ese no comerás. Y sigue diciendo la cita bíblica, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra que aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Y es acá cuando la cosa se coloca más interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin duda entenderemos por qué, en dónde está esa verdad. Y es esa verdad, apreciado oyente, la que hoy estaremos repasándote en esta lección número 2 denominada La Caída. Personas perfectas, en un ambiente perfecto, disfrutando de una felicidad perfecta. Y aquí podrías preguntarte, ¿cómo podría estropearse este mundo perfecto, este mundo adánico? ¿Cómo consiguió el enemigo contaminar el pensamiento de nuestros primeros padres? ¿Por qué dudaron de Dios y decidieron llegar a ser lo que no podrían ser? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y es que la caída, y vamos a estar estudiando mis apreciadas amigas acá invitadas, Elda y Zenaida, vamos a estar viendo en la caída cuál fue la estrategia de la serpiente, cuál fue la reacción de Eva, cuál fue la reacción de Dios. ¿Ok? ¿Trajo consecuencias? Sí, trajo maldición, pero también una promesa. Trajo muerte, pero también esperanza. Muy sí bien, es. Y entonces continúa diciendo el folleto del repaso de la lección en la caída y dice, y además se cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la admonición sobre la desobediencia. Cita acá a Génesis capítulo 2, versículo número 17. Hermana Elda, ¿usted nos podría ayudar allí? Me dice así: pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. El día que coma de él, de cierto morirás. Ellos morirían. Era una certeza de que moriría. Exactamente, era una certeza y lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo número 19. Zenaida. 19. Y el Señor nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y es que no solamente se le prohibió comer del árbol, sino que además fueron expulsados del jardín del Edén. Y esto lo podemos observar en el capítulo 3, versículo 24, Elda. Después de expulsar al hombre, Dios puso al oriente y al jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, o sea, que se movía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida.
Esto es interesante porque yo me imagino esa escena, ¿no? Yo me imagino una escena donde ellos estaban ya acostumbrados a estar en el jardín del Edén, y entonces me imagino el disfrute, el gozo, el deleite de poder entonces comer tan simplemente alzando la mano y alcanzar el fruto de todos aquellos árboles que Dios le dijo, oye, sí, de estos árboles podréis comer. Pero entonces, por haber cometido desobediencia, por haber faltado a Dios, por no haber seguido las instrucciones que Dios le dio anteriormente, fueron destituidos, fueron expulsados del jardín del Edén, y colocó allí entonces Dios querubines con espadas encendidas en fuego, agitándose de un lado para otro, para que no se le ocurriera la idea de volver a entrar en busca de la fruta del árbol prohibido, de la fruta del árbol que le daría el conocimiento del bien, pero también le daría el conocimiento del mal. Y qué triste es sentirse cuando te echan de un sitio. Sí. Porque es bueno cuando uno se va, pero no, que te echen, tú te sientes, ay, algo malo. Y Dios dice que los tuvo que echar del Edén. Pero ahí mismo salió la esperanza también. No, y echarnos de un sitio en el cual era maravilloso. Sí. Perder ese lugar tan especial que te hace único. Por lo tanto, apreciado oyente, como pecadores, Adán y Eva no tuvieron acceso a lo que podría haberles dado vida eterna, el árbol de la vida. Sin embargo, en medio de esta tragedia surgió la esperanza, como dice Elda, que se encuentra nada más y nada menos que en Génesis capítulo 3, versículo 15. Zenaida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y fíjense que acá esta esperanza, ¿no? Esta promesa que surge a raíz de allí es llamada el pronto evangelio. Presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia. La primera vez que se le dice a la humanidad que, a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía de escape para todos nosotros. Amén. Amén. Maravilloso Dios, misericordioso Dios, un Dios de promesa, un Dios de esperanza, un Dios justo, un Dios que le gusta las cosas con orden, que le gusta que lo amen, no por obligación, Elda, sino porque por amor, por porque amor. Es nuestro creador. Por ser nuestro creador, Él tuvo la solución desde ese momento. Desde el Edén tenemos esa esperanza. Así es, hermanos, porque Dios hubiese tomado la decisión de eliminar al ser humano, pero no, por amor a nosotros mismos, Él nos dio esa esperanza. Excelente. Yo diría entonces acá que en la caída, uno de los propósitos principales de este repaso de la lección es mostrar que este enemigo llamado Diablo y Satanás, este enemigo, la serpiente antigua, este enemigo no se te va a presentar a ti, apreciado oyente, como un diablo vestido de rojo, con cachos, con aquella cosa en la mano, el tridente, con cola y con dientes afilados. No, sino que Él va a venir a ti seduciéndote a través de lo que tú quizás más deseas, de quizás más anhela. Y es que si, apreciado oyente, tienes debilidad por las mujeres, por allí te va a venir como una rubia con ojos verdes, con un buen léxico y quizás un buen cuerpo, con cabello largo. Y por allí te va a atacar el enemigo, te va a seducir, te va a cegar. Y es que este enemigo existe. Esto no es ficción, esto no es farándula, esto no es un cuento de hadas, no, es algo real. Y bueno, ya entrando en materia, mis hermanas, entonces acá en la primera parte del repaso de la lección titulada La serpiente. Y aquí vamos a observar, apreciado oyente, la estrategia de la serpiente.
O sea, ¿qué sucedió en ese momento en el jardín del Edén, en ese mundo perfecto? ¿Y por qué este enemigo utilizó a la serpiente? Y es entonces acá cuando la hermana Elda nos va a ayudar. Bueno, aquí seguimos, sí, esa estrategia, porque cuando uno usa una estrategia, siendo uno así como docente, usa una estrategia para poder llegar a un niño, Ajá. para poder enseñar a leer, para poder enseñarle matemática o algo. Pero aquí la estrategia y el propósito que tenía el enemigo era de engañar. No hay más nada. Él tenía que engañar a Eva y la engañó con las mismas palabras, porque el enemigo usa siempre la palabra de Dios. Así, dice que la serpiente era un animal astuto. ¿Qué es astuto? Es alguien que es sagaz, que es sutil, que es ingenioso. O sea que y escogió la serpiente porque la serpiente era un animal, vamos a decir, muy hermoso en aquel tiempo. No es la serpiente que vemos hoy en día, que se arrastra, no. ¿Okay? Era una serpiente hermosa, dice que tenía, el espíritu de profecía dice que tenía alas, y esas alas eran brillantes, era hermoso. Si los animales tienen su inteligencia, yo me imagino que la serpiente tenía inteligencia. ¿Por qué? Porque si vemos los ojos del águila, son mucho más que nuestros ojos, y son animales. El olfato del perro, él detecta olores mucho más que el ser humano. Yo me imagino que entonces la serpiente, ella detectó todo eso a ella, y ahí fue donde el enemigo la utilizó, porque no es la serpiente en sí, ella con su belleza y todo, pero fue utilizada por el enemigo. Así que vamos a seguir qué nos dice la palabra de Dios con la estrategia de la serpiente. Y me va a acompañar con esta cita. Yo voy a leer Génesis 3:1. El Richard me va a leer 2 de Corintios 11:3 y Zenaida Apocalipsis 12:7 al 9. El Génesis 3:1 me dice así: la serpiente es más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Interesante. Y así le había dicho Dios, que no comiera de ninguno. No, utilizó, dice, podéis comer de todos, pero le escogió uno, pero ella transdiversó. Y hoy en día, con tantas religiones, porque él transdiversa todo. Sí, utilizó la palabra. Exacto. Utilizó, porque es que el enemigo es creyente. El enemigo, recordemos que estaba al lado de Dios. ¿Cuántas veces no habrá recibido el enemigo sermones directamente de Dios? Y era conocedor de su palabra completamente, en punto y en coma, en detalle. Así que utilizaba la palabra, y entonces con la palabra se la presentaba allí a el oponente, ¿no? Y entonces le presentaba la palabra y ya el oponente estaba seducido porque le estaba hablando con la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde viene la advertencia, amigo, apreciado oyente. Él va a colocar palabra adicional. Él va a colocarte allí, Él va a modificarte. ¿Y qué dice Elda con respecto a modificar la palabra de Dios? Eso es lo que Él quiere. En los últimos días dice que buscará de modificar, pero Dios es un Dios por eso hay que estar siempre aferrados de Dios. No podemos dejar que el enemigo venga a modificar. ¿Y qué nos dice entonces en 2 de Corintios 11:3? Muy bien, nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea, como esta serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo. Hay que ser sinceridad. Dice que también hay que ser de esa santificación de Cristo. Y entonces, ¿quién es la serpiente, hermana Zenaida? ¿Qué me dice Apocalipsis? ¿Quién es la serpiente? Sí, en la palabra del Señor ahí nos dice, en Apocalipsis 12:7, dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que el Satanás, ¿quién es la serpiente? Es Satanás, ¿ok? Astuto, ¿ok? ¿Y qué perdimos con esa caída? ¿Qué perdimos con todo, con ese engaño cuando el enemigo buscó y lo logró? Perdimos muchas cosas importantes. Perdimos la santidad, ese manto de santidad que luego lo vamos a ver cuando ellos se ven con los ojos abiertos. Perdimos la eternidad, que no somos aquí. El enemigo siempre ha querido vivir eternamente. Y en nuestra mente todavía está eso, que muchas personas no aceptan la muerte. ¿Por qué? Porque sabíamos que si se comía de ese fruto, se iba a morir. Así perdimos la salud porque había enfermedad, perdimos esa presencia divina, porque ellos estaban con la presencia divina de Dios cada día, y entonces fueron echados del Edén, como lo vimos. Así que en el comienzo, aquí dice, en Génesis 3, dice que tiene el artículo, lo define, que la serpiente, así que comienza con esa palabra, porque la conocían, o sea, no era cualquier animal. Por supuesto, el enemigo no se presenta como serpiente, sino astuta, pero él siempre es el enemigo de Dios. Fue el enemigo de Dios en el cielo, porque se rebeló contra Dios. Y estando acá en la tierra, también entonces busca la manera de quitar esa felicidad, esa tranquilidad que tenía Adán y Eva en el Edén. Y es cuando busca de quitarla. Aquí en el espíritu de profecía me dice que la rebelión de Satanás en el cielo, en ese campo que tenía esa amistad, entonces que vio la felicidad que había en el Edén, que gozaba esa familia perfecta, y entonces él, como siempre envidioso, los indució a desobedecer y sobre sí la culpa del castigo del pecado, y ese castigo del pecado se mantiene hasta hoy en día. Nuestros primeros padres no dejó de advertirle, porque le habían advertido, y nosotros estamos advertidos cuál es el pueblo fiel de Dios, qué es lo que debemos de hacer, qué debemos de cumplir, y muchas veces también nosotros nos dejamos engañar por muchas otras denominaciones. Así que el diablo, en cualquiera de sus formas, la Biblia se refiere, con esa metáfora de la Escritura, representa a Satanás, y no porque sea una metáfora, no, Satanás como un ser vivo, como un ser, era un ángel, un querubín, no es que de cachos, como decía el hermano, no, es un ser vivo que utiliza a cualquier persona, no me puede utilizar a mí, puede interceder para buscar, ¿de qué? De engañarnos cada día. Sí lo hizo con Jesús. Así es. Y eso, en Mateo 4:6 se le presentó a Jesús. ¿Cómo se le presentó? Como un ángel de luz. Como un ángel de luz. Y es que Luzbel era un ángel de luz. Era el encargado de la adoración allí en el cielo. Allí al lado de Dios. Era su mano derecha. Por eso fue que él se ensalzó. Es que empezó a verse él al espejo y dijo, pero es que yo soy como Dios. Es que yo puedo hacer todo como Dios. Por eso es que hay algo interesante aquí. El diablo, el enemigo, no tiene esa capacidad creadora como Dios. No. Él lo que hace es imitar. Y engañar. Y transdiversar. Porque a Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Muy bien, ya de regreso por acá, por Radio Viene 103.3 FM, con el repaso de la lección número 2, la caída. Y es que acá entonces avanzamos a la segunda parte, el fruto prohibido, la reacción de Eva ante el momento, pues, de haber caído en la tentación, en la seducción de la serpiente. Y bueno, ya continuando, ¿verdad? Porque el tiempo va como un enemigo. Fíjense, dice acá la segunda parte del repaso de la lección, el fruto prohibido. Zenaida. Sí, y ahí nos cita en Génesis 2:16 y 17, hermano Richard. Y hermana Elda, consígame el Génesis 3 del 1 al 6. Ahí tenemos dos conversaciones.
vamos a ver, vamos a comparar esas dos conversaciones. Muy bien, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Y aquí el 3 dice: y la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios, no coméis de él. Y ella le agregó: ni lo toquéis, para que no muriráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios y conoceráis el bien y el mal. Fíjese, tenemos dos conversaciones, Dos ¿verdad? conversaciones. La que hizo el Señor con Adán y la de la que hizo la serpiente con la mujer. ¿Qué diferencia hay en esas dos conversaciones? ¿Ah? ¿Cómo podemos encontrar el significado en estas diferencias? Está sencillo, hermano. Simplemente el Señor nos habla con la verdad, con la verdad. Y en cambio el enemigo intenta seducirnos con la mentira. Así es. Para que nosotros caigamos. Fue el primer diálogo teológico, vamos a decir, de la historia, cuando se enfrentó el enemigo, utilizando la culebra, a Eva, pero transversando la palabra de Dios. Sí. Y aquí, como nos dice, es como si la serpiente hubiese reemplazado a Dios, y es más, incluso superarlo. En el principio simplemente le hizo una pregunta a Eva, ¿verdad? Y seduciéndola para poder entrar en conversación. Satanás cuestionó abiertamente la intención de Dios e incluso lo contradijo. Sí, eso es interesante, esa contradicción. Y es que hay como un cuadro, hermana. Fíjate, Dios dice: comed de todo árbol. Eso lo dice en Génesis 2:16. Ahora, ¿qué dijo Satanás? Le hace la pregunta a la serpiente y le dice: no, con que Dios te dijo, no podéis comer de ningún árbol. Y eso lo dice en Génesis 3:1. ¿Ves? Ahí hay un contraste, ¿no? De lo que Dios le dice y lo que la serpiente, seduciendo a Eva, le dice. Luego en este cuadro tenemos otra parte, dice: no comáis del árbol del bien y del mal. Dios le dijo: bueno, puedes comer de todo, pero de aquel árbol no podés comer. Entonces, imagínate, Richard, como que tú digas: mira, Nicole, puedes comer todo aquí lo que estás en el mercado, en la despensa, pero mira, el conflés que tengo ahí, no te lo vas a comer. Va a ver qué va a hacer Nicole. ¿Y qué pasa si Nicole entonces se come el conflés? Desobedece. Algo así. Ahora fíjese en este cuadro que se está presentando aquí, interesante, ¿no? Dios le dice: ok, no vas a poder comer del árbol del bien y del mal. Entonces mira lo que Satanás le presenta a Eva. Le dice: Dios no quiere que seas como Él. ¿Lo ves? Entonces le muestra a un Dios como un Dios que lo está limitando, la está limitando. No quiere presentarle todo. Existe esto, pero no quiere Dios que yo conozca de esto. ¿Y quién es el que quiere ser siempre como Dios? El enemigo. El enemigo. No, pero es que es astuto porque le dice a Eva: no, chica, que vas a estar muriendo. No, vale, no morirás. Ahí automáticamente le estaba diciendo a Eva que el ser humano era inmortal, hermana, sí. Que era inmortal. Y también le propone que tendrá el conocimiento del bien y del mal, y ahí podrá ser como Dios. No, y es interesante acá también, siguiendo esa línea de idea, hermana, que usted está presentando, en Génesis 2:17, en la segunda parte dice: si coméis, ¿qué iba a pasar? Moriréis. En la 17 Dios se lo dice: ya que coméis ciertamente, algo que sea cierto, verídico, muere. Pero cuando Eva le dice al enemigo, ya ella lo dice con duda. Dice: porque muráis.
O sea, no ¿Puede ser? cierta, puede ser o no puede ser, no, Sí. ciertamente Bueno. dijo, y ella todavía tenía como la duda, y ahí fue cuando ella sintió la duda y vio, ahí la terminó de envolver. Sí, y es que ciertamente en Génesis capítulo 3, verso 4 dice, sois inmortales, no podéis morir. Y es algo que la serpiente le está diciendo a Eva, pero ¿cómo que vas a morir si ustedes son inmortales? ¿Ve? Y entonces aquí en este momento, en este sermón que la serpiente le está dando a Eva, está entonces hablando del tema de la inmortalidad. Tremendo. Ahora fíjense cómo en Génesis capítulo 3, versículo 6, Eva dice, mira, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó de su fruto. Ya pecó. Ya nada más al tomar el fruto, ya está, ya El pecó. espíritu de profecía dice ahí, en Patriarcas y Profetas, dice la hermana G. de Guay, que el enemigo, ella lo vio codiciable, pero primero fue el enemigo que tomó el fruto, y entonces a ella ver que el enemigo tenía el fruto, ella lo toma de él. De él, exactamente. De él, ella no va, lo toma directamente, ella lo toma de él. Ah, no, pero mira, lo está tomando, porque como ella le había agregado, no toquéis, ah, no, mira, lo está tocando. Y ahí fue el por qué el enemigo va así, de si yo cedo un paso, me va hundiendo, y ahí fue donde ella después toma el fruto y No, come también. Y también nos dice, hermana, de que ella antes de comer el fruto ya sentía ese anhelo de querer ser como Dios. Ya Porque estaba pecando. ahí automáticamente él ya llegó y tomó palabras de la creación. Ujú. Porque el Señor cuando terminaba de hacer su creación, ¿cuál era la palabra que Y utilizaba era el Señor? bueno en gran manera. Y era bueno. Y así lo vio Eva. Era bueno en gran manera. Pero fíjese, el Señor nos dice ciertamente morirá. Le Ujú. dice a Eva. O sea, no le dice morirás. Ujú. Antes de decirle morirás, él agranda la palabra diciéndole ciertamente morirás. ¿Y O qué sea, hace el enemigo? Pone en duda la palabra Sí. del ¿Y Señor. cómo la pone en duda así? Ah, con que te dijo que morirás. O sea, con una pregunta. Y es cuando, como lo dice Elda, toma el enemigo la fruta, ella ve que la serpiente no muere, y entonces ahí lo tomó. Pero ya Eva había pecado porque en su corazón ya había codiciado la fruta. Con su mirada ya había codiciado la fruta. Y fíjense cómo termina diciendo el versículo de Génesis Ella 3:6. pecó al quedarse contemplando, dice que aquí, al quedarse sorprendida, oyendo al enemigo. Ahí es donde ella quedó viendo toda su hermosura. Eso lo ayudó, ella se lo llevó a pecar. Ujú. Es al contemplar, o sea que por la vista, nosotros por la vista, por el oído, por el olfato, por ahí es que va el enemigo siempre. Seduciendo. Seduciendo. Y fíjense, me encantaría volver a leer el versículo 6 de Génesis 3. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio, ya la mujer vio. Y que era agradable a los ojos, ya codició. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también ¿a quién? A su A marido. su marido, el cual comió así como ella. Ahora mi pregunta es interesante. Si Adán hubiera rechazado el comer de la fruta, si Adán le hubiera dicho a Eva, a su mujer, a su varona, mujer, ¿qué has hecho? Arrepiéntete, has desobedecido. Pero ¿qué sucede? Adán vio que ella no murió. Y Adán confiaba en Eva. ¿Confiaba en Eva? Sí, su Sí. esposa. O sea, el enemigo fue astuto en varios sentidos. Primero, buscó aquel animal que era el animal más hermoso de la creación, el animal más astuto de la creación, primero. Segundo, aprovechó un momento de debilidad en el cual Eva se apartó de Adán. Segundo. Y tercero, él buscó, ¿por qué no buscó a Adán?
Pero los ojos de Adán no estaban abiertos todavía cuando ya era Eva la que había comido del fruto. Ajá. Entonces los ojos de Adán todavía estaban cubiertos por la misericordia de Dios. Él ahí podía haber dicho no, o sea, y pedirle a Dios, mira, la mujer que me diste se ha engañado, y creo que el mundo sería diferente. Sí, No sería, le hubiera quitado a esa mujer y le ha hecho otra, y le hubiera hecho otra. porque para Dios era posible. Era posible, sí. Interesante, ¿no? Y al final de nuestro repaso de ese día del fruto prohibido, nos dice, estas dos tentaciones de ser inmortal y de ser como Dios son origen de la idea de la inmortalidad de la religión griega y egipcia del antiguo. El deseo de inmortalidad que creían que era un atributo divino obligaba a estas personas a buscar también el estatuto divino para adquirir eso, esperaban ellos. Uh-huh. Muchas personas piensan, hermano, que la vida, que la inmortalidad, que quieren ser inmortales y lo buscan en otros sitios donde no la hay, porque solamente Cristo Jesús ofrece la vida eterna. Así es, hermana. Y ya avanzando a la tercera parte del repaso de la lección titulada Esconderse de la presencia de Dios. Es decir, anteriormente vimos la reacción que Eva hizo, ¿verdad? Ante la seducción de la serpiente. Pero ahora vamos a ver la reacción de Dios ante el hecho de que sus hijos, aquellos a los cuales enseñoreó de toda la creación, desobedecieron, pecaron. Y es que es una situación donde no podríamos ni siquiera utilizar una expresión para decir qué abrumador sería, qué decepcionante quizás para Dios el ver que su creación falló. Y Génesis capítulo 3 versículo 9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense qué interesante. Dios siempre llamando, Dios siempre buscando, y hoy en día todavía es así. ¿Sí? Dios siempre nos llama, Dios siempre nos busca. ¿Y qué le dijo el hombre cuando él lo llamó? Bueno, le dijo lo que había pasado. Le echó la culpa. ¿A quién le echó la culpa? A Eva. Mira, Señor, es que la mujer que tú me diste me engañó. Me dio de comer y yo tomé. Tremendo. Y ella le responde. Tremendo. La culebra, la serpiente. Que es impresionante, hermana, pero nosotros, el ser humano, somos así. Sí. Cuando nos acusan, siempre buscamos de desviar la culpabilidad hacia otro. Uh-huh. No voy a la iglesia, ay, porque no, fulanito no me habló, o X, o porque no me gusta, pero siempre buscamos la excusa. Pero no vamos arrepentidos a Dios y decimos, Señor, aquí estamos, tú moldéame, cámbiame, transfórmame, estoy desnudo, cúbrame con tu misericordia, con tu manto de justicia, porque desde ese momento, ¿verdad que quedaron desnudos, hermano Richard? Sí, quedaron desnudos. Es que el Señor le hace esa otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces, has comido del árbol del que yo, dice Dios, del que yo te dije, no comieses. Esto es impresionante. No, es que es impresionante, hermano, porque fíjese, Dios sabía que, ¿dónde estaba Adán y Eva? Ajá. Sí sabía. Sí sabía. Dios sabía que estaba desnudo Adán y Eva. También. Sí sabía. Pero ¿cuál era la intención del Señor de decir, ¿dónde estás, Adán? Y todavía pregunta, ¿el Señor sabía que comió del árbol? Sí, sabía. Y todavía, pero eso, el Señor buscando el reconocimiento del arrepentimiento, hermana. Eso es lo que el Señor estaba buscando, que saliera de la boca de Adán. Sí, no, y es interesante también, ¿verdad? Porque si leemos Génesis capítulo 3, los versos 9, el verso 11, el verso 13, vamos entonces a ver cuando Dios le hace estas preguntas. Y la última de las preguntas le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es? Dios grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, no sabía ¿acaso él todo lo que estaba sucediendo? Pero él le formuló esas preguntas, ¿para qué?
para saber cuál iba a ser su respuesta. Eso es como que tú llegas a tu casa y encuentres a tu esposa, ¿verdad? Con otra pareja. ¿Qué estás haciendo? Ya tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero tú quieres como que esa respuesta, algo, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? Una respuesta de arrepentimiento. Yo me imagino cuál debería de haber sido la reacción de Dios si Adán le hubiera dicho, Señor, hemos pecado, pero perdónanos. Señor, hicimos esto porque en un momento de debilidad fuimos seducidos por la serpiente, pero perdónanos. Pero no fue, esa es la respuesta. Richard, ¿te imaginas qué hubiese pasado si esas palabras fueran sido las de Adán y Eva? Ajá. El mundo hubiera entrado en un plan de salvación diferente, ¿verdad que sí? Sí, pero ya estaba el plan de salvación porque ya el Señor lo había prometido en Génesis 14. Sí, Dios sabe lo que va a suceder antes de que suceda. Y es que sabe cuándo una hoja de un árbol va a caer y cuál es el propósito de que eso suceda. Ahora, hay respuestas, ¿verdad, mis hermanas? Hay respuestas. Intentó de ocultar el pecado, Adán. De justificarlo. Intentó una justificación propia. Intentó culpar a otros. Esto suena muy familiar, ¿verdad que sí? Como lo dijo Elda. Suena familiar. Y es que Adán y Eva se sintieron engañados. Han creído en falsas esperanzas, fueron seducidos por la serpiente. Su pecado les separa de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado, Elda? La muerte. La muerte, como en un juicio. Dios busca la verdad a través de todas las preguntas, de las que ya conocía obviamente Dios la respuesta. Pero ¿cuál es la intención de Dios? La intención, apreciado oyente que estás allí escuchando, es redimir. La intención es intentar que el hombre reconozca su pecado para poder ofrecerle el perdón y la restauración. Y es entonces acá cuando surgen preguntas. Y hay una pregunta acá interesante al final del repaso de la lección de este día. Y dice, intentar culpar a otros por lo que han hecho. ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en la misma trampa? Porque hasta eso es una trampa del enemigo. Hoy en día. Así es. Sí, claro que sí. Hoy en día sigue. El enemigo te hace sentir culpable, el enemigo te hace sentir sentenciado, el enemigo te hace sentir de que es mejor esconderte de Dios porque te hace sentir poca cosa. Y eso lo hace el enemigo. Yo digo que por eso muchas personas llegan al suicidio. ¿Por qué? Porque la autoestima, el enemigo hace que esa autoestima baje tanto, se escondan de la presencia de Dios que llegan al punto de buscar la muerte. Así es. Entonces, eso es cuando después vemos el destino de la serpiente y el destino del ser humano. Uh-huh. Ahí solamente continuamos con ese destino. ¿Cuál es el destino de la serpiente? Desde ese mismo momento comenzó como el juicio para la serpiente, desde aquel momento. Y ahí es donde está el versículo, dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Ojalá que exista esa enemistad, que nosotros podamos tener esa enemistad con el enemigo. Y porque nada más hay dos caminos: los que aman a Dios, guardan sus mandamientos, y los que siguen al enemigo. Más nada. En la última que estamos viviendo es así, y desde el principio fue eso: o seguías obedeciendo a Dios o obedecías al enemigo, y en la actualidad continuamos igual. Así que Dios comienza ese juicio con la serpiente desde aquel momento, pero llegará el día en que la serpiente, ¿qué le toca? Morir. Y se fue. Sí, señor. Pero antes que muera, ella nos va a morder, nos ha hecho sufrir, hay muerte, hay dolor, hay todo, pero ella llegará a su final. Se ha ido degradando el ser humano, lo vemos hasta en la estatua de Daniel, que después de oro va a llegar ¿a qué? A barro, degradándonos. Cada día el mundo está, como el mundo al revés. ¿Por qué? Pero el Señor nos dejó esas promesas. Maravillosas promesas, porque el destino del hombre va a tener vida eterna. Vamos a volver a tener a la inmortalidad. Sí, pero señor. Eso será luego, no en el momento como lo estaba planteando el enemigo diciéndole a Eva que iba a tener. Así que el diablo
es astuto. Y el Señor nos dejó en Romanos 16:20, me acompaña ahí, Romanos 16:20, y nos pide de nosotros que no nos dejemos seducir. Hoy en día no nos podemos dejar seducir, pero va a llegar el momento de la destrucción. Y muchas personas siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios no lo destruyó en ese momento? ¿Y por qué no lo ha destruido desde ahorita? Y sigue todavía. Porque le va a llegar su hora y su momento, y Él sabe. Y como sabe que llegará su hora, Él está buscando, dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y nosotros qué nos queda? Mirar, como dice en Cristo, porque desde el Edén, en el Edén va a haber nuevamente, como está en Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva, un nuevo Edén. Amén. Para el pueblo de Dios, Gloria para a los Dios. que amen al Señor, para los que cumplan sus mandamientos, para los que amen su venida. No, y es así, hermana, porque la misericordia de Dios es tan grande, y ese tiempo que nosotros preguntamos que por qué ya no se acaba todo esto, es porque simplemente el Señor nos está dando como que ese tiempo de gracia para que, como dice usted, hay dos bandos, hermana. Sabemos que esto es una guerra espiritual, eso lo sabemos, pero hay dos bandos, y en uno de dos tenemos que estar. Así es. O estamos en el bando de los que obedecen al Señor y Guardan están su tomados mandamiento de la mano del Señor, o simplemente los que siguen y obedecen a Satanás. Así es. Amén. Y la hermana Elda citó Romanos 16:20 y dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Elda mencionó algo que hizo un boom explosivo en mi mente, Elda, y es que mencionó la estatua de Nabucodonosor, y mencionó ese momento en que la roca iba a aplastar a esa gigantesca estatua. Y es que la roca, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Luego la palabra de Dios dice en Daniel, se desmorona y cae en pedacitos de piedra, y luego viene un fuerte viento, ¿y qué? La tumba. Y entonces desintegra todo aquello, y de aquello no queda ni siquiera el polvo. Símbolo, pues, de que todas estas cosas que estamos viviendo en este mundo caído, en este mundo imperfecto, van a pasar. Todas estas cosas, pues, a través de la roca que va a aplastar en breve a Satanás, como lo dice Romanos 16:20, Jesucristo, ¿verdad? Con todo eso, todo lo malo va a terminar, va a llegar un momento en el cual toda lágrima será enjugada. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, porque aquello todo malo pasará. Pasó. Sí, porque ya por lo menos ya Satanás, vamos a decir que mordió a Jesús clavándolo en la cruz. Sí. Pero Jesús lo venció resucitando. Amén. Para la Gloria honra a y la Dios. gloria de Dios. Amén. Amén. Muy- No, y es así, hermano, es tan maravilloso, porque en ese versículo hay una esperanza, hay una esperanza. Dice que sí, a la mujer la herirá Ajá. en el talón, ¿verdad? Sí. Pero no dice que le aplastará la cabeza, porque No. si te aplastas la cabeza, ¿qué sucede? Muere. Muere. A la serpiente le está dando muerte. Sí. En cambio, a la mujer dice que la herirá. O sea, vamos a pasar por sufrimiento, hermano. Vamos a pasar por dolor. Pero tenemos la esperanza que esta batalla la va a ganar Cristo Jesús. Ya Amén. está ganada. Ya está Ya está ganada. Nos ganada. toca de nosotros, de nuestra parte, a ver a quién decidimos y a quién obedecemos. Amén. ¿En qué bando nos metemos? Amén. Así es. Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM con el destino de la humanidad. O sea, la muerte y la esperanza. ¿Qué va a suceder con eso? Zenaida, ¿qué nos puede decir entonces acá con respecto al destino de la humanidad? Wow. El destino de la humanidad que aún lo estamos viviendo, ¿verdad, hermanos? Aquí nos cita en Génesis 3, del 15 al 24, Richard, ¿qué nos dice el Señor? Muy ¿Cuál bien. fue ese resultado de la caída? Sí, es que el capítulo 3 de Génesis nos habla de la desobediencia del hombre, Una trágica. la Eso ¿Qué es como, pasó? es ¿Qué como pasó con Adán y tenías Eva? una casa
y pasó un ventarrón y te la tumbó. Es una tragedia, fue la tragedia de la humanidad. Sí, y es que Elda, como es docente, ¿verdad? Ella siempre va a utilizar estas ilustraciones, pero me encanta, me fascina, Elda. Dios te bendiga. Entonces fíjense que acá la hermana me está citando Génesis capítulo 3, desde el versículo 15, ¿no? Al 24. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañán. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tremenda situación, ¿verdad? Se enseñoreará el hombre de la mujer. Verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de la que te mandé, no comieres, ¿verdad? De que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y es que acá hasta las frutas, ¿no? Las matas, porque las flores no tenían espinas, ¿cierto? Y entonces a raíz de esto, maldito sea la tierra, empezaron a venir cardos, espinas y todas aquellas cosas. Dos cosas ha maldecido Dios, a la serpiente y a la tierra. Y a la tierra. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, bueno, Adán y Eva desobedecieron, no le toca otra, morir. Pero fíjese, hermano, en esos versículos el Señor pronuncia la palabra de maldición 2 veces. Sí, Señor. ¿Y en dónde las pronuncia? Hacia la serpiente y hacia la tierra. Uh-huh. Pero en cambio, a Eva y a Adán le dan 2 condenaciones. Sí. 2 juicios, por supuesto, porque todo pecado 2 castigos. trae consecuencias. 2 castigos. Y nosotros tenemos que vivir esas consecuencias. Okay. Pero Dios tenía otro plan para el hombre y la mujer. En contraste con la serpiente, se le ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. ¿Por qué? Porque cuando habla de la mujer, Richard, uh-huh, dice, tus dolores se multiplicarán. Pero, detrás de ese dolor, Richard, tus dolores se multiplicarán en tu parto, dando a luz, ¿verdad? Pero detrás de ese dolor y que vaya hay, que lo hizo. sí, detrás de ese dolor que hay, hermana Elda, Alegría, esperanza. vida, Gloria a Dios. Vida. Y cuando Adán escucha primero lo que el Señor le dice a Eva, él se llenó de esperanza. Richard se llenó de esperanza, porque ahí vio que el Señor les daba vida. Y por eso es que después en el siguiente versículo dice que Adán le puso a su mujer Eva. Uh-huh. Eva, sí. porque verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Fíjense, allí le dio el nombre. Y el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Pero por qué lo vistió, Elda? Porque estaban desnudos. ¿Sí? Acuérdense que ellas tenían en los mantos de justicia, de amor, o sea, de Cristo Jesús, de la misericordia, que los cubría, y ellos habían buscado de cubrirse con hojas de ¿qué? De higuera. Y eso que la higuera pica. Y eso son unas hojas que no duran mucho tiempo. Entonces Dios, ahí es cuando ellos salen del Edén y vamos así, y tienen su castigo, muere también, porque el Señor Jesús, Cristo, murió como un cordero, pero ahí fue donde murió el primer cordero, para sacar esas pieles, para vestirlos a ellos. Pero fíjate, ahí, Elda, el Señor nos vuelve a dar otra esperanza. Amén. Porque justamente en ese versículo donde dice que la primera muerte, que el Señor agarra un cordero para quitarle la piel,
para cubrirlos de su vergüenza. El Dios misericordioso. Y ahí el Señor nos está diciendo que Él va a morir Sí. por nosotros, Amén. para cargar con nuestros pecados, Amén. para darnos una nueva vestidura. Pero gracias a qué? A su muerte. Sí. A su muerte, porque nosotros no somos salvos por obra. Nosotros somos salvos por la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Amén, Pero en Zenaida. esa gracia y en ese sacrificio tenemos que estar atentos, porque tampoco no es que no vamos a hacer nada, no vamos a ir a Dios, no, porque la gracia de Cristo ya estoy salvo. Sí, sí. Tenemos que estar atentos a eso. Pero hay algo aquí que también nos llamó la atención y que puedes interceder en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de los oyentes. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa, Ujú. por cuanto a veces nosotros nos dejamos inculcar por otra persona, no vamos directamente a Dios. Tenemos que también, porque él sabía que a quién había obedecido, a Eva. A Eva. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros. No, yo por obedecer, para quedar bien, para esto, con aquello, con mi pareja o algo, también puedo estar descuidando las cosas de quién, las cosas de Dios. Sí. Y es como nos dice nuestro hermano Richard, ¿qué hubiese pasado si en vez de escuchar la voz de Eva, Adán dice, ¿qué te sucedió? No, Señor, a ti voy, ¿verdad? Primero consultar al Señor en todo lo que hacemos. Richard, nosotros tenemos que consultar primeramente al Señor en todo lo que hagamos. Así es. Por acá tenemos una pregunta de nuestro fiel oyente, el amigo José Aguilar de Mariche. Dice, cuando Adán y Eva fueron retirados del Edén, y dice que era para que no alcanzaran el árbol de la vida, ¿cómo se interpreta eso? Y es que escucha lo siguiente, hermano, y allí íbamos, estamos conectados espiritualmente. Capítulo 3 de Génesis, verso 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya habían comido de la fruta. Y entonces sigue diciendo el versículo, ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿ve? Entonces ya aquí hay una situación en la cual Dios dijo, bueno, que no se alargue la mano del hombre y tome. Si él está dentro del jardín del Edén, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a seguir comiendo de la fruta de la vida, del árbol de la vida. Y entonces, en el verso 23 dice, aquí viene la consecuencia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya entonces ahí, recuerden que él le advirtió anteriormente, bueno, ahora tú, hombre, como tú desobedeciste, ahora vivirás del sudor de tu frente y tendrás que trabajar, porque es que ellos antes lo tenían todo simplemente como alzando la mano y tomando aquella fruta. Y únicamente le dijo, bueno, mira, hijo amado, hijo mío, porque así habla Dios. Solamente te pido, no comas de aquella fruta, de aquel árbol que está allá, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero lamentablemente sabemos que ese libre albedrío del cual usted mencionó, Zenaida, el hombre pues, pecó. Sí. Y sigue diciendo acá, amigo José Aguilar de Mariche, sigue diciendo acá, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada escondida que se revolvía por todos lados, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiere decir pues, con estos versos, y aquí vemos claramente cuál fue la intención de Dios y cómo se interpreta esto. Recuerda, José, la paga del pecado, la ganancia del pecado es la muerte. Y por ello Dios se vio obligado a sacarlos del jardín del Edén para que su mano no alcanzase la fruta del árbol de la vida. Y entonces tuvieran vida eterna. No, y José, fíjate que esa decisión que el Señor toma y la meditamos fue por amor. Fue por amor, porque imagínate, José, que ya Adán y Eva, sabiendo de el bien y el mal, muchos verán, Dios fue un
un Dios malo, porque no los dejó siguiendo viviendo en el Edén y solamente le puso las consecuencias. Pero no, sabiendo ya, teniendo el conocimiento del bien y el mal, ¿qué fueron lo que sintieron ellos? Sintieron vergüenza. Se sintieron desnudos, se escondieron, tuvieron miedo. Esas son cosas malas. Ahora imaginemos que Adán y Eva sigan viviendo en el Edén y tomen del fruto de la vida. Ese sentimiento lo van a tener eternamente, hermano. Ese sentimiento tan malo que tenemos, vivir en un sitio con esa espiritualidad del mal en nuestros corazones, vivir eternamente así. No, entonces Dios por amor, para que no volvieran a tomar del fruto de la vida, los apartó por amor a ellos, y por supuesto le dio un tiempo de vida. Entonces, ante la seguridad de la muerte, Adán se aferró a la esperanza prometida. Cambió el nombre de su mujer por Eva. ¿Por qué? Madre de la simiente que les libraría de la maldición de la muerte. Gracias sean dadas a Dios que con su inmenso sacrificio, con ese inmenso amor del cual Él nos habló, nos ofrece, en lugar de muerte eterna, vida eterna, porque Él dice en su palabra, mire, yo le vengo a traer vida, pero no cualquier vida, sino vida eterna. En ti está la decisión, apreciado oyente. En ti está la decisión. ¿Seguiremos a aquel diablo, aquel enemigo de las almas, aquel que quiere hurtar, secuestrar y matar, o seguiremos a Dios? Nadie puede seguir a dos dioses. Nadie puede seguir a dos señores, porque o le falta a uno o le falta al otro. Y bien, ya avanzando a la parte final del repaso de la lección, para estudiar y meditar. Y aquí hay mucha reflexión, mis hermanas, mucha reflexión. Quisiera citarte un libro llamado Patriarcas y Profetas, página 46, de una escritora muy famosa de la iglesia adventista, y dice: la primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Y es que Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y esperaban la sentencia de que merecían su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, como lo leímos anteriormente, ¿verdad?, escucharon palabras que no podían menos que infundirle esperanza. Esperanza a Adán y esperanza a Eva, y por consiguiente esperanza a la humanidad que vendría, ¿verdad? Aunque habría de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, Satanás, podrían esperar una victoria final. Gloria a Dios. Amén. Esta victoria final de la cual nos habla la Biblia, donde ya el pecado será destruido, donde ya la maldad no existirá, donde ya el diablo y sus secuaces, esa tercera parte del cielo que cayó con él, serán también destruidos. Amén. Junto con todos aquellos impíos, como lo dijo el hermano Alexander Maldonado en el día de ayer, de anteayer, con su programa Palabras de Vida, el destino de los impíos. Y allí es cuando vemos entonces otras cosas interesantes. Hermana Zenaida, este primer párrafo para estudiar y meditar, ¿podría leérnoslo? Sí, como no, hermano. Considera la conexión entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El hecho de que ambos estén ubicados en el medio del huerto ya sugiere que hay una relación entre ellos. Pero hay más que solo una relación geográfica entre los dos árboles, debido a que los seres humanos tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron a Dios, perdieron el acceso al árbol de la vida y no pudieron vivir para siempre, al menos en este estado. Esta conexión es la base de un principio profundo, y ahí nos dice y resaltamos: la decisión moral y espiritual tiene un impacto en la vida biológica, como Salomón le decía a su hijo.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura te daré, y años de tu vida y paz te aumentarán. Esta conexión vuelve a aparecer en la futura Jerusalén celestial. Amén. Donde solo el árbol de la vida estará presente en medio de la calle de la ciudad. Gloria a Dios. Imagínese eso, hermano. Apreciado oyente, ¿tú quieres saber dónde menciona la Biblia esto que Zenaida acaba de pronunciar? En Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 2. Puedes buscarlo allí en la comodidad de tu hogar. Y es que cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese su igual. O sea, los dos son uno. Entonces, ¿cómo que él iba a ser superior a ella o ella iba a ser superior a él? No, Dios no quería eso. La santa pareja no debía tener intereses independientes. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar e individualidad para obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Esto es tremendo. Yo diría que también esto viene a ser como una especie de maldición, Elda. ¿Por qué? Porque ahorita cuántos machismos no existen en el mundo. Sí. Y ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. ¿Cuántos hombres queriendo dominar a la mujer? La consecuencia de lo que hizo la mujer. Entonces ahora hay esa desconfianza. Sí, Señor. Y es que en muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer. Ha transformado su vida en una carga. O sea, no solamente le dijo a la mujer, mira, ahora parirás con dolor, sino que también entonces dijo, bueno, ahora el hombre se enseñoreará de ti. Tremendo. Y es que esto ha transformado su vida en una carga, como lo dice aquí el repaso de la lección. Al ejercer un poder arbitrario, el hombre ha abusado de mucho respecto de la superioridad que Dios le dio. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Gloria a Dios por esa nueva oportunidad. Ahora, yo quisiera comentarte, apreciado oyente. ¿Sabes? La Biblia dice que la mujer calle en la congregación. La Biblia dice que la mujer debe sujetarse al hombre. Pero, ¿sabes? Lo dice con amor, no lo dice con autoridad. La palabra de Dios dice, si me amas, guardas mis mandamientos. No lo dice para que la ley sea una especie de carga en tu vida. No, lo dice porque cuando tú amas a Dios, el llevar la ley, el seguir la ley se vuelve un deleite, se vuelve una delicia. Y así como tu mujer debe ser una delicia en tu vida. Así como tu mujer, tienes que acariciarla con el amor y saber que ni ella es más que tú, ni tú eres más que ella. Son uno, son una sola carne. A donde vayas tú debe ir ella, a donde vaya ella debe ir tú. Y así funcionarán las cosas para obrar en bien. Y como nos dice el Señor en su santa palabra, hermano, fíjese que dice que nosotros debemos estar sujeta al hombre, pero después que dice, como Cristo está sujeto a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, como Jesucristo nos ama a nosotros. Y entonces esa sujeción debería ser por amor. Amén. Así mismo. Y Dios nos hizo esa individualidad. Antes estamos sujetas, pero igual somos individuales en la forma de pensar. Somos personas imperfectas, pero Dios es el que tiene la perfección. Bueno, este tema ha estado bastante interesante, así que la caída es la consecuencia de este mundo, pero la caída no importa caerse, sino ¿qué? Levantarse. La palabra de Dios dice, si el justo cayere 7 veces ¿qué? Es levantarse. Se levantará. Se levantará. Salmos capítulo 37, versículo 5, apreciado oyente, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él
hará. Él obrará en tu vida. Bueno, ya nos quedan 3 minutos de programación y quisiera entonces escuchar su conclusión y llamado de nuestras invitadas especiales de hoy. Comenzamos entonces con Elda. Bueno, el llamado que nos invita el Señor en este día es ir a Él, porque ya que la primera familia cayó, Eva y Adán cayeron, el enemigo desde el principio ha estado ahí buscando, persuadiendo, haciendo cualquier artimaña, pero nosotros si caemos, si estamos en pecado, por amor, cada día busquemos del Señor. Vayamos a Él, busquémoslo con humildad, aferrémonos a Él, porque no nos queda ningún otro espacio. Ya sabe que para la humanidad lo que nos queda hay esperanza, pero esa esperanza es yendo al Señor y pidiéndole a Él que nos dé la fortaleza para seguir adelante en este mundo de estos dos bandos que van a existir en los últimos días. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Así que los invito a estar del camino de Dios. Amén. Zenaida. Así es, hermana. Y querido oyente, así como Adán y Eva hicieron lo malo, pero también ellos nos dieron esperanza, porque también ellos se mantuvieron en fe al Señor. Y si has pecado, si te sientes escondido, que te estás escondiendo del Señor, si sientes esa voz que te está seduciendo para engañarte, busca del Señor. Amén. Busca de Él, porque solo en Él encontrarás el verdadero amor. Nunca, no es tarde, aún está a tiempo, aún estamos en el tiempo de gracia y el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Si somos de aquellos que nos descuidamos y el enemigo nos está poniendo ese pie para que caigamos, tomémonos de la mano del Señor. No nos soltemos y agarremos fuerza solo de Él, que nos las puede dar. Dios te bendiga, querido oyente, y un gran saludo para todos ustedes. Amén. Bueno, por aquí tenemos también la opinión de Ana Weffer. Dice: Dios conoce nuestra conducta. Sin embargo, espera que asumiendo esta condición de nuestra condición, nos acerquemos a Él. ¿Cuánto amor nos ha dado al Padre? Amén. Amén. ¿Cuánto amor? Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza de que cuando Jesús venga, podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quizás te preguntarás: ¿el camino para dónde? Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hoy no debemos tener miedo de acercarnos a Jesús. Y si estás caído, si te sientes avergonzado, si te estás escondiendo de Dios, si estás colocando esa especie de cortina a la presencia de Dios, por amor, busca al Señor. Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza nos creó. Dios creó a la humanidad y nos dejó regalos, pero también deberes que cumplir. Dios creó el sábado para reposar y descansar en Él. No porque Él necesitara descansar, porque Él es todopoderoso, sino para darnos un ejemplo a seguir, para que lo honremos y lo glorifiquemos. Así que no tengas miedo, acércate a Jesús. Hoy hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas la próxima transmisión con la lección número 3, Caín y su legado, donde tendremos como invitadas a María de Sousa y nuevamente, esto es un show especial, Zenaida Segarra, nuevamente acá con nosotros. No te lo pierdas, no dejes que nadie te lo cuente, sintonízalo tú mismo. Hemos llegado a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental.
Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti y sus fieles y amigos de la emisora de la esperanza.